Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor César Gutiérrez Maldonado. Un privilegio para mí estar con usted hoy en este día también. Le doy gracias a Dios por usted, le doy gracias a Dios por su familia. Le doy gracias a Dios que me permite estar aquí con usted para traerle buenas noticias, noticias de la palabra de Dios. Quiero decirle que Dios le ama. Dios hizo lo máximo al enviar a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros para pagar el precio de nuestro pecado. Esto simple y sencillamente lo dice todo. Pero hay todavía más allá para que podamos nosotros entender claramente el sacrificio y todo lo que se involucró en ello. Hoy le quiero explicar de un tema que considero que es interesante, porque vamos a ir al área espiritual y vamos a estar hablando de ángeles y de arcángeles para que podamos entender la obra que sucede donde nuestros ojos no pueden ver. Hoy vamos a hablar de esto, ¿sí? Vamos a tratar de entender quiénes son los ángeles y los arcángeles. La palabra ángel significa mensajero. Son espíritus hechos, es decir, son espíritus criados por Dios, tanto los ángeles como los arcángeles. Y dentro del área de los arcángeles, la Biblia solamente nos menciona los nombres de dos de ellos. No nos habla de algún otro nombre, y encontramos allí a Miguel y encontramos también a Gabriel haciendo tareas muy importantes reveladas en la Escritura. Si usted recuerda, Miguel estaba luchando contra Satanás para retener el cuerpo de Moisés una vez que él había fallecido, había muerto. También podemos darnos cuenta cómo Gabriel vino y anunció a Zacarías el nacimiento de su próximo hijo llamado Juan. También el nacimiento del Señor Jesucristo, cuando vino a María y le anunció que había sido escogida por el Señor para que Dios se encarnara por medio de ella. Entonces podemos nosotros ver muchos ángeles y podemos también ver a arcángeles, y esto de ver es simplemente simbólico, porque si hay algo que Dios quiere que entendamos es que es posible que se vean, pero también es posible que no los podamos ver. Y eso no es lo interesante es el trabajo que ellos están desarrollando. Yo quiero leerle en el libro de Hebreos capítulo 1, el versículo 14, estas palabras, y está en forma de pregunta, de interrogación. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nos está hablando de la tarea, el trabajo que estos seres espirituales desarrollan. Son ministradores, es decir, están al servicio del pueblo de Dios, los ángeles como los arcángeles. Esto no quiere decir que dependa de nosotros, es decir, el ordenarles, el decirles que hagan esto o aquello. No, simplemente ellos hacen tareas enviadas por Dios o declaradas por Dios a ellos a favor de nosotros. Todo lo que Dios considera que ellos deben desarrollar, ya sea en nuestras vidas o en las vidas de los que nos rodean o en el ambiente, Dios les ordena y ellos desarrollan esta tarea fielmente, a cabalidad, sí, para la gloria y honra del Señor. Entonces, si yo les digo que aquí los estamos viendo, es porque simplemente entender que están en la Escritura, en la Biblia. Pero no debemos de esperar verlos, sí, pero sí debemos de estar enterados de su servicio. Mire, con decirle que algunos han hospedado ángeles y no se han dado cuenta de ellos. Es decir, se camuflajean muy bien. Sí, se visten como hombres o como mujeres de una manera excelente y no nos damos cuenta si ya hemos hospedado a alguno de ellos, o hemos sido acompañados, o le hemos dado ray a alguien, o hemos atendido en casa a un ángel. No sabemos en realidad. Esto lo vendremos a saber hasta el tiempo cuando estemos en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero mientras tanto no. Entonces no es importante, aunque sí, claro, yo sé que sería interesante que los viéramos, pero a lo mejor ni soportaríamos su presencia, como le ocurrió a María en aquella ocasión, que quedó espantada, ¿verdad? Y todos aquellos que vieron ángeles, nos dice la Escritura, que pasaron ratos difíciles porque son poderosos en fuerza, nos dice la Escritura. Pero mire usted, déjeme hablarle de una acción o una intervención de ellos. Nosotros podemos darnos cuenta en el libro de Daniel, cuando Daniel fue llevado a Babilonia cautivo,
Usted sabe que llegó a ser uno de los principales, por no decir el segundo. Daniel fue uno de los hombres principales en el reino de Babilonia. Pero después vinieron los medos y los persas y combatieron contra el reino de Babilonia y bueno, los destruyeron, salieron ganando. El imperio medo y persa venció al babilónico. Pero Daniel, por la sabiduría que tenía y por el poder y la gracia y la misericordia de Dios, también pasó a ser uno de los gobernantes o de los principales gobernantes en el reino naciente, el imperio de aquel tiempo. Y yo puedo leerle, ¿verdad?, en diferentes partes de la escritura cómo era en parte la vida de Daniel. Por ejemplo, le voy a leer aquí en su libro, el libro de Daniel capítulo 6, el versículo 2. Sobre de ellos, bueno, pareció bien a Darío, nos dice, constituir sobre el reino a 120 sátrapas o personas o gobernantes, ¿verdad?, que reinaran sobre todo el país para que hubiera unidad y para que el reino resultara victorioso. Bueno, el versículo 2, y sobre de ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. 120 sátrapas, vamos a decir 120 gobernadores, y sobre estos 120 gobernadores, 3 personas en autoridad sobre de ellos. Podemos decir que cada uno de ellos gobernaba 40, por decir, no está aquí enmarcado en la escritura. Pero tres gobernadores, uno de ellos era Daniel, y Daniel era superior a todos los sátrapas y a todos los gobernadores, porque Dios había puesto un espíritu superior en él. Entonces el rey Darío quiso o intentó ponerlo sobre todo el reino, y esto causó envidia en los otros gobernadores y en los sátrapas, a tal grado de que ellos empezaron a buscar formas de que Daniel cayera en un error, en una falta, para que no le sacara ventaja. Y buscaron, nos dice la escritura que ellos buscaron alguna falta para acusarle y no encontraron alguna en contra de él relacionado al reino. Entonces buscaron en lo espiritual, y en lo espiritual tampoco le encontraron una falta, pero idearon una forma de dañarle y de lastimarle. Dice el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Le fueron a pedir que nadie en el reino que adorara a otro Dios durante 3 meses, a excepción del Dios de Darío. Sí, y entonces, pues lógico, Daniel no iba a hacer esto. Él siguió adorando al único y verdadero Dios como siempre lo había hecho, sin ocultarse, sin esconderse. Y bueno, fue acusado Daniel de esto. Bueno, para no hacerle largo el cuento, la historia, que es verídica y que en realidad podemos aprender mucho de ella, pero el tema de hoy es hablarle de ángeles y arcángeles. Bueno, sucede de que lo echaron al foso de los leones. Daniel fue echado allí, y podemos nosotros dar cuenta de lo que pasó cuando fue Daniel echado al foso de los leones en el versículo 22. Del versículo 22 al día siguiente, el rey Darío quiso saber qué es lo que había pasado con Daniel, porque tenía mucho afecto para Daniel, y el rey Darío quería que Daniel siguiera adelante. Bueno, aquí encontramos en el versículo 22 cuando fueron y abrieron la cueva donde estaban los leones, y ahí mismo habían echado a Daniel. Entonces sucede que Daniel dice: mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Un ángel, nos dice la escritura, que un ángel vino y cerró la boca de los leones para que no dañasen en algo a Daniel. Entonces esta es una tarea una forma de ministrar a los hijos de Dios, de servirle. Dios envió a un ángel, no fue Daniel. Bueno, es importante que analicemos esto, pero también tenemos otra cita ahora en el Nuevo Testamento.
Continuamos, ahora estamos en tiempos más modernos. Ya dejamos a Daniel muy atrás, años muy atrás, y venimos al tiempo de la Jerusalén, cuando el Señor Jesucristo ya había sido resucitado y había sido levantado al cielo. Bueno, en aquel tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y sucedió de que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, pero dejó preso a Pedro para agradar así al pueblo que bueno, estaba bastante herido y lastimado por todos los desmanes que hacía este rey. Entonces esto les pareció bien al pueblo. Y entonces, bueno, pues nos dice la escritura que Herodes lo dejó preso allí. Pero miren, el versículo 7 nos habla de la acción de un ángel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro estaba atado con cadenas, y no solamente estaba atado con cadenas, sino que aún, como encontramos adentro de la cárcel, entonces adentro de la cárcel, atado con cadenas, y todavía detrás de rejas y soldados también custodiándole. Pero aquí llegó un ángel, y Pedro, yo creo que tenía mucha paz, puesto que lo encontramos aquí durmiendo, sabiendo que acababan de matar en días pasados. El mismo rey había matado a espada a Jacobo. Bueno, aquí estaba Pedro durmiendo, viene el ángel, le despierta tocándole el costado. Pedro piensa que está soñando, pero al fin de cuentas, si usted lee la escritura, es más, pienso que ya la sabe. Entonces Pedro sale de la cárcel y va a la casa de sus amigos y de sus compañeros. Bueno, aquí encontramos como también la acción de un ángel viene a libertad aquí a Pedro de la cárcel. Entonces tenemos que entender que los ángeles y los arcángeles son espíritus ministradores para nuestra ayuda, la ayuda de los creyentes, del pueblo de Dios, lo que también encontramos en la escritura, que se llama la iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo, que está en cualquier parte del mundo, bajo cualquier nombre o denominación, pero que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la iglesia, esa es la novia de Cristo. Y los ángeles y los arcángeles y toda la serie de espíritus ministradores que Dios ha criado están para el servicio de nosotros, como encontramos aquí en la escritura y lo leímos en un principio. Le voy a decir que han ocurrido, bueno, voy a usar este término, cosas chuscas, pero quizás no tan chuscas, porque en realidad es posible que muchos hayamos hecho algo parecido, semejante a lo que le pasó un día a Juan el apóstol, el discípulo amado. Juan el apóstol, el discípulo amado, había sido llevado al cielo en espíritu, es decir, su cuerpo había estado allí preso en la isla de Patmos, pero en esa ocasión el Señor Dios Todopoderoso, bueno, lleva a Juan ante la presencia suya al cielo. Y ahí Juan es guiado por un ángel para que le enseñe y le muestre las cosas pasadas, las presentes y las futuras. Y Juan está maravillado de las cosas que está observando y de todas aquellas que está viendo que van a venir en el futuro. Y quedó tan asombrado que nos dice el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, capítulo 10, estas palabras: y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto ocurrió ante las maravillas que estaba viendo Juan el apóstol allí en el cielo. Quedó tan impactado que en un determinado momento él se arrodilló, él dobló, se postró a los pies del ángel para adorarle. Pero podemos darnos cuenta, ¿verdad?, la actitud del ángel, y esta es la actitud que cada ángel de Dios debe de hacer. Esta es la actitud de cada persona en este mundo debemos de tomar. ¿Qué actitud? La actitud de adorar solamente a aquel que es digno de adorar, de doblar nuestras rodillas ante aquel que es el único digno de doblar nuestras rodillas, de postrarnos a los pies. Se llama Jesús, se llama Dios. Nos dice aquí el ángel estas palabras: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios.
La Escritura nos dice claramente que no debemos de doblar nuestras rodillas ante ninguna cosa creada. Todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, a excepción de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo, todo lo demás es algo creado por Dios o por la mano de algún hombre. Y entendemos en la Escritura claramente que ante el único que tenemos que doblar nuestras rodillas, postrarnos a los pies para adorar, es a Dios. No es hombre alguno, es solamente, mire, el ángel no permitió. Y les digo que la Biblia nos habla que los ángeles son mayores en fuerzas que nosotros. Verdaderamente son grandes, poderosos. No podemos describir todo el poder que Dios les ha dado a los ángeles. Ante Dios, es a Dios a quien tenemos que adorar. Él es el Señor, Él es el Creador. Él nunca ha sido criado. Y esto le pasó a Juan. Adoró una criatura, un ángel maravilloso, pero una criatura tanto como usted y como yo, o como cualquier persona en el mundo. Personas criadas, ángeles criados, querubines creados, arcángeles criados por Dios, es decir, formados, hechos por Dios. Y mire, le pasó otra vez a Juan. En ese viaje que él estuvo por allí, 2 veces ocurrió la misma situación. En el capítulo 22, del versículo 8 encontramos. Ahora, yo le voy a decir, yo no sé si es el mismo ángel, pero lo que sé es que sí hizo lo mismo Juan, exactamente lo que había hecho en el capítulo 19, versículo 10. Ahora aquí en el 22, 8, nos dice estas palabras: yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Esta es la afirmación de los ángeles fieles a Dios. Hay ángeles que no le han sido fieles a Dios, y ellos están buscando la adoración, como muchos hombres o mujeres también están buscando la adoración de las personas, de sus súbditos. Pero el único digno de adorar es Dios. De ahí en más no. Sí, debemos de respetarles, debemos de amarles, debemos de servirles, pero adorar. La palabra adoración, por favor escúchela, es única y exclusivamente para el Creador. Yo he visto ¿qué les diré? Diferentes formas. En el cine, en la televisión, en obras de teatro, ¿verdad? Como un hombre se dobla sus rodillas delante de una mujer para pedirle matrimonio. Yo no lo veo correcto. La Biblia nos dice que no es correcto. Ante el único que debemos de doblar nuestras rodillas es Dios, y se llama también Jesús. De ahí más, como le digo, el respeto para todos. Sí, palabras amables, de atención, lo más que podamos, pero doblar nuestras rodillas y adorarle. Hombres que cantan a las mujeres: te adoro, muñeca mía. La adoración es solamente para Dios. Tenemos que ser cuidadosos al respecto. Una promesa que el mismo Señor hizo, que todo lo que le pidamos al Padre, creyéndolo, vamos a recibir. Él nos lo va a dar. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo, entonces Él enviará a sus ángeles, si Él lo considera necesario, conveniente, para que hagan la tarea que Dios les esté asignando. Tenemos ejemplos en la Biblia para poder avalar lo que encontramos o lo que le estoy diciendo en este momento. Por ejemplo, si vamos nosotros al libro de Daniel, el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 11 y vamos a enterarnos de un acontecimiento en la vida de Daniel, cuando él estaba en aquella ciudad como cautivo. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones, de donde estamos transmitiendo.
Le damos gracias. Continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjese bien lo que nosotros estamos checando aquí en la escritura. Daniel ya tenía 3 semanas en ayuno y estaba orando también, o pidiendo, suplicando a Dios. Y tenemos nosotros información por las palabras que este ángel está aquí delante, y el ángel es Gabriel, que está aquí delante de Daniel. Nosotros podemos darnos cuenta que inmediatamente que llegó la petición de Daniel a los oídos de Dios, Dios instruyó al arcángel para que viniera y trajera información a Daniel. Pero también encontramos aquí en el versículo 12, no solamente que desde el primer día que dispuso su corazón a entender y humillarse en la presencia de Dios, en ese día en que fueron oídas las palabras suyas delante de Dios, y que le fue ordenado a este arcángel que viniera a traer la visión o la comunicación, los informes de Dios para Daniel. Nos dice que tardó 21 días. Ahora, ¿por qué tardó 21 días en que Daniel recibiera la información? Si inmediatamente, en cuanto Daniel abrió sus labios y puso la petición a los oídos de Dios, e inmediatamente Dios dio la orden para que se le revelara a Daniel el plan que Dios tenía para él. ¿Por qué tardó 21 días el arcángel? Y el mismo arcángel nos dice: porque hubo ahí un príncipe de oscuridad y de tinieblas, aquí se le llama príncipe de Persia, ¿sí? Durante el versículo 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, el arcángel Miguel, vino y le ayudó al otro arcángel Gabriel. 21 días de combate, de lucha, porque la información no era permitida que pasase por este ejército que se opone, que resiste y que está buscando que la obra de Dios no se haga en esta tierra. Nosotros podemos darnos cuenta de que no solo hay un ejército, sino 2 ejércitos. 2 ejércitos espirituales, uno bajo los mandos de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y que tienen como arcángeles a Miguel y a Gabriel y demás ángeles que están ahí, que son millones de millones. Pero de la misma manera podemos nosotros encontrar que hay otro ejército, el otro ejército de oscuridad y de tinieblas se opone y resiste, y va a procurar derrotar al hombre, porque sabe que no puede hacer nada en contra de Dios, pero en contra de nosotros los hombres sí. Pero la escritura nos está hablando que los espíritus, los ángeles de Dios son ministradores, son seres espirituales que están a nuestro servicio. Y aquí podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad?, cómo Miguel y Gabriel están haciendo una tarea, están haciendo un servicio. Son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, ángeles caídos que se rebelaron a la voluntad de Dios. Y que por engaño tienen también a una gran cantidad de personas cautivas para que esas personas peleen contra nosotros, es decir, carne contra carne. Mire, nosotros tenemos una información en la escritura. Estamos dándonos cuenta cómo el arcángel vino a Daniel y le trajo información. No vamos a tomar o considerar ahorita la información que trajo, que es muy valiosa, pero déjeme aclarar primero esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que aclarar? Algo que es muy peligroso.
Sí, algo en el cual todas las personas debemos de tener mucho cuidado. Y lo encontramos en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, el Señor nos da información. ¿Qué es lo que nos dice Dios aquí en esta parte de la Escritura? Porque en la Escritura tenemos todo el plan perfecto de Dios. Aquí en el libro de Efesios capítulo 6, en el versículo 12, la Escritura nos está diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el peligro. Y Dios nos dice: cuidado. Dice Dios a su pueblo: tengan mucho cuidado. El ejército de oscuridad, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los huestes espirituales de maldad van a influir en las personas que no tengan conocimiento de la Biblia, de la verdad. Para que luchen, esas personas los ataquen a ustedes, pueblo mío, iglesia mía. Tengan mucho cuidado, no caigan en la tentación de enfrascarse en una guerra entre seres humanos. Y esto se está dando constantemente, ¿no? Cómo en realidad se persigue a aquellos que dicen amar a Jesús. Lo vimos desde el principio, desde el momento en que Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, cómo le atacaban, cómo querían matarle, cómo querían destruirle. Ahora, ¿quién quería destruirle? El diablo, Satanás, aún desde el momento en que nació, ¿verdad? Utilizó aquí a Herodes. ¿Cuántos niños mató Herodes o mandó matar para tratar de acabar, de quitar la vida al Mesías? Usó soldados, pero la idea no era de Herodes, era de estas potestades espirituales de maldad que estaban colocando en este hombre malvado esta información. Pero Dios nos dice a nosotros, a usted y a mí: tengan mucho cuidado, que la lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra personas. Y muchas veces hemos caído en este peligro, hemos caído en esta tentación de dañarnos unos a otros. Podemos estar engañados. La lucha es contra potestades espirituales de maldad, y aquí donde estamos leyendo en el libro de Efesios se nos muestra las armas con las cuales nosotros podemos combatir a estas potestades. Lo vamos a dejar en un espacio aparte para después analizarlo. Pero mire, aquí en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, Dios nos dice a través de Pablo, y Pablo lo está afirmando, dice que él no ignoraba las maquinaciones de Satanás. Voy a leer para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros nos ponemos a combatir unos contra otros, Satanás está sacando ventaja. Él sabe que vamos a ser derrotados. Pero cuando usted y yo nos ponemos en paz, o cuando los hombres estamos en paz unos con otros, y eso es lo que debe de suceder, entonces empezamos a combatir a estas fuerzas espirituales de maldad, y esto es lo que Él no quiere. Por eso está buscando encono, por eso está buscando la manera de traer dificultades entre nosotros las personas. No ignoramos sus maquinaciones de Satanás, dice Pablo. Porque si las ignoramos nos va a sacar ventaja. Déjeme decirle de una maquinación o de un engaño del enemigo. Cómo él nos saca ventaja. Estas potestades espirituales de maldad. Cómo nos sacan ventaja a todos nosotros los hombres cuando caemos en esta mentira o en este engaño. Mire, es muy pequeña la palabra, pero es queja. Esta es la palabra. Cuando la persona está quejando, él sabe, las potestades espirituales de maldad saben que cuando las personas nos quejamos de algo, estamos poniéndonos en contra de Dios. Dios va a estar en nuestra contra.
quiero preguntarle, ¿de qué nos quejamos? Yo sé, casi de todo nos quejamos. Del clima. Está haciendo frío y decimos, ¡ay, cuánto frío! Yo no sé por qué hace tanto frío. O está el tiempo caloroso y decimos, ¡ay, qué bochorno! No hay quien aguante este calor. Quisiera que estuviese haciendo frío. Y nos quejamos del frío, nos quejamos del calor, o nos quejamos de todo. Nos quejamos de la comida. Bueno, quizás los mayores ya no mucho de la comida, pero cuando estamos chamacos, puros frijoles. ¿Qué, mamá, no tienes otra cosa? Pura sopa, puros frijoles. Nos quejamos. Nos quejamos del vestido, sí, de lo que nos vamos a poner. ¿Ha escuchado usted alguna ocasión alguna señora o señorita que dice, no tengo nada que ponerme hoy? ¿Cómo voy a ir a una fiesta? No tengo nada que ponerme. Y si usted abre el ropero, el closet, se va a dar cuenta que tiene 4 o 5 pares de calzado, blusas, faldas, vestidos, bueno, una cantidad de ropa, pero decimos no tengo nada que ponerme, ¿verdad? Nos quejamos contra las autoridades, y esto es muy serio, de veras. Nos quejamos del gobernador, del presidente de la república, nos quejamos del profesor, nos quejamos del pastor, nos quejamos del sacerdote, nos quejamos de todos, nos estamos quejando. Y eso es bastante feo a los ojos de Dios. Dios quiere que tengamos cuidado de eso. Pero el enemigo está ahí para ayudarnos a quejarnos, porque él sabe que cuando nosotros nos quejamos, bueno, estamos en una situación bastante embarazosa delante de Dios. La Escritura lo dice. Voy a leerle una cita para que nos demos cuenta. Y esta cita está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Y usted se preguntará, ¿por qué tanta cita? Porque ahí estamos seguros en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 y 11 dice estas palabras: no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Está hablando de lo que le pasó al pueblo de Israel cuando fue libertado de la cautividad en Egipto. Mientras estuvieron cautivos, pues sí se quejaban, pero tenían que soportar todo el mal que estaba viniendo a través del faraón y sus ejércitos. Sí, ¿verdad? Pero mire, cada vez que nosotros nos quejamos o murmuramos, que es lo mismo, estamos nosotros diciendo de una o de otra manera: Dios, no estoy contento con lo que tú haces. Lo que en realidad sucede es que estamos murmurando contra Dios. Sí, en otras palabras, le estamos diciendo que no puede satisfacer nuestras necesidades. Podemos encontrar que el pueblo de Israel fue un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Después de ser libertados de la cautividad. Podemos nosotros encontrar en la Escritura que la murmuración le da armas a nuestro enemigo para dañarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La Escritura nos dice que debemos de dar gracias a Dios en todo y por todo. Aunque nos esté yendo mal, sí, es la mejor manera de salir de los ratos malos, dándole gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por todo, nos dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Gracias porque está haciendo calor. Gracias porque está haciendo calor. Gracias porque se está terminando el programa. Gracias porque se está terminando el programa. Que Dios le bendiga ricamente. No olviden, tenemos que darle gracias a Dios en todo. Hasta luego. Dios le bendiga ricamente.